Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya último mes tuvimos con muchas acciones y sectores corrigiendo. Esto nos dio varias oportunidades de compra y por supuesto que también estuvimos tomando ganancia en algunas compañías. Vamos a hacer nuestra revisión mensual de los portafolios. Todos los portafolios que tenemos en el canal, largo plazo, trading, dividendos y cripto, en todos ellos estuvimos aprovechando para hacer compras. Como siempre hacemos todos los meses, por supuesto, vamos a ver compras, ventas, operaciones con opciones, dónde están las oportunidades ahora mismo, análisis técnico y fundamental de todas esas compañías y también las que me parece que siguen a precios más interesantes. Dentro del análisis fundamental vamos a ver las zonas de compra según los múltiplos históricos, múltiplos actuales, por ejemplo, el ratio precio-ganancia, precio-venta, precio-flujo de caja, expectativa de crecimiento para los próximos años y dentro del análisis técnico, la tendencia y zonas de compra desde el punto de vista de zonas de soporte, resistencia, líneas tendenciales, etcétera, etcétera. Mucho contenido para revisar. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el portafolio de trading, el mayor portafolio del canal. Vamos a ver primero las compras y ventas y después todas las operaciones con opciones. En la revisión del portafolio del mes pasado, las últimas operaciones que vimos fueron estas de correspondiente al 29 de abril, así que vamos a partir de ahí. Podemos ver que una compañía que estuvimos comprando durante el mes pasado fue Mastercard, una de mis preferidas sin duda incluso a los precios actuales. Podemos ver que en el caso de Mastercard es un negocio gigantesco, 400 billones de capitalización de mercado, un poco más incluso. Además ya estaba cotizando por debajo del fair value o valor intrínseco, así que estuve aprovechando para reforzar mis posiciones. Podemos ver que hicimos esta compra a principio del mes de mayo. También hicimos algunas operaciones con opciones que lo vamos a ver un poco adelante. Reforzamos después también. Podemos ver a principios de junio, así que hemos hecho un par de compras durante el mes. Desde el punto de vista técnico, no solamente estamos en múltiplos en la parte baja de sus promedios históricos, sino que fíjense qué buen rebote dio en la zona de los 470, 468, que había sido los mínimos de abril del 2025. Esta fue una compañía, por cierto, que hizo mínimos de 52 semanas recientemente. También estuvimos aprovechando para movernos a sectores un poco más defensivos. Fíjense que estuvimos haciendo compras en McDonald's. Esta es otra compañía que estaba con múltiplos históricamente bajos. Podemos ver que cotiza por debajo de sus múltiplos históricos. Si vemos los ratios históricos, estamos en zonas atractivas. Ha sido zonas, por ejemplo, este ratio precio-ganancia en torno a 22 veces muy atractivo. Y podemos ver además que desde el punto de vista técnico, estamos en la parte baja de esta línea tendencial de largo plazo. Así que sinceramente creo que son buenos precios para comprar. Además, tengan en cuenta que con los niveles de volatilidad que tenemos en sectores tecnológicos, creo que sectores defensivos como el de McDonald's son una buena opción. Mercado Libre, aproveché las caídas para reforzar nuevamente. Esta es una compañía que hemos estado promediando a la baja. Hemos visto cierta recuperación. Podemos ver que compramos en 1570. Ahora estamos por encima de los 1600. Tampoco pienso que es una locura estar comprando a los múltiplos actuales. Ya es una compañía que está por debajo del fair value. Muy sobrevendida desde el punto de vista técnico. Las proyecciones de crecimiento para los próximos años son muy buenas. Así que bueno, esta es una de mis preferidas sin duda. Otra compañía defensiva que estuvimos comprando es Domino's Pizza. Esta es la mayor cadena de pizzerías del mundo. Así que imagínense el tamaño del negocio. Está por debajo del fair value, está por debajo de sus promedios históricos, da dividendo de más del 2%, sólidas expectativas de crecimiento. Sabemos que la deuda es algo que afecta un poco a la compañía. El sector de restaurantes no lo ha estado pasando especialmente bien. Y bueno, todo esto se ha juntado para grandes caídas en Domino's. Por supuesto, grandes caídas significan grandes oportunidades y estuvimos aprovechando para reforzar. Según las proyecciones que hemos hecho, perfectamente nos podríamos ir a precios por debajo de $300. Pero bueno, como pueden ver aquí en la gráfica, ahí tenemos un soporte muy importante en los 2.85. Creo que ahí sin duda tendríamos una zona de compra bastante positiva. También aproveché para hacer algunas compras en el TLT. Recuerden que el TLT sigue los bonos de largo plazo del gobierno. Cuando el rendimiento de los bonos sube, este activo baja. Y bueno, recientemente el rendimiento de los bonos estuvo subiendo y se puede imaginar que el TLT estuvo cayendo. Está dando un dividendo del 4.6%. Es un dividendo mensual excelente. Me gusta bastante el activo. Es un activo considerado bastante defensivo. Además, fíjense que cayó a niveles de sobreventa. Por supuesto que aproveché esos niveles de sobreventa para comprar un poco más. Podríamos tener una buena zona de toma de ganancia en la parte alta de la tendencia si vemos precios cercanos a $90. Por el momento hay que esperar algo más de caída para volver a comprar. Otro activo que estuvimos comprando fue Royal Caribbean, la mayor cadena de cruceros del mundo por capitalización de mercado. Vamos a ver que cayó una zona técnica excelente y ahí aprovechamos para comprar. Está por debajo del fair value valor intrínseco. Hay varios múltiplos interesantes. Es verdad que hay algunos un poco caros,
pero si comparamos el crecimiento que se espera en la compañía para los próximos años versus los múltiplos actuales, yo la veo bastante interesante. Fíjense qué buena entrada técnica hicimos, parte baja de la tendencia, los niveles de sobreventa eran considerables. Aquí, por supuesto, la zona de toma de ganancia la tenemos en la parte alta. Si viéramos una caída de regreso, ahí aprovecharíamos para comprar un poco más. Vamos a seguir. Vamos a hablar de esta venta que hicimos en Amazon. Fíjense que no fue la totalidad de la posición. Teníamos un 28% de ganancia. Vamos a ver que estábamos en una zona clara de resistencia. Y bueno, lo que hice fue que liquidé parte de mis posiciones. Amazon me sigue gustando bastante, si les soy sincero, creo que es una compañía que tiene mucho potencial todavía de crecimiento para los próximos años. Podemos ver por aquí que está un poco por encima del fair value por flujo de caja, normal en las Big Tech que tienen unos gastos de CAPEX brutales. Fíjense además que estábamos con unos niveles de sobrecompra altísimos, incluso en gráfica semanal lo vamos a ver. En gráfica semanal llegamos a rozar niveles de sobreventa. Así que bueno, yo ahí decidí tomar ganancias. Podemos ver que ahora estamos teniendo ruptura de la media móvil de 50 periodos. Yo creo que si la vemos de regreso en la de 200 periodos, podríamos considerar hacer algunas compras de vuelta. Pero bueno, en el caso de Amazon, creo que tenemos zonas de venta bastante claras. Seguimos, vamos a ver algunas compras en Uber, precios por debajo o en $70 de Uber. Me parecen precios muy buenos. El objetivo es poder armar un paquete de 100 acciones para luego hacer estrategia de protección con opciones o incluso cover call para sacar un rendimiento extra. Vemos que está por debajo del fair value, múltiplos muy por debajo del sector y sus promedios históricos, expectativa sólida de crecimiento. Bueno, ¿qué más vamos a pedirle a Uber? Incluso le hemos estado considerando para hacer operaciones con opciones. La volatilidad está un poco baja, por eso no lo hemos hecho. Pero bueno, creo que precios como los actuales, cerca de $70, siguen siendo precios bastante razonables. Seguimos. Vean por acá que también estuvimos invirtiendo en ese GOP. Este es un ETF que sigue los bonos del Tesoro. A corto plazo da un dividendo del 4.42% y fíjense que la gráfica no se mueve, ¿ok? Esto es un activo simplemente para proteger nuestro capital ante la inflación. Y bueno, lo que he estado haciendo es poniendo parte de mi capital ahí. Además tenemos liquidez directa, solamente tendríamos que vender el activo y directamente invertirlo en acciones en caso de que viéramos una caída muy agresiva en bolsa. Bueno, ahí sí estuve pasando una parte del capital muy importante correspondiente al 34% del portafolio. Pueden ver que también hicimos compras en Mastercard de nuevo, ya lo vimos. Y T-Mobile fue otra compañía que estuvimos reforzando. Cayó a la zona que teníamos marcada como zona de compra, zona más o menos de $180. Es una compañía gigantesca dentro del sector de telecomunicaciones, por debajo del fair value, por debajo de los promedios históricos, dividendo más del 2%, forward pera 13 veces, ¿qué más le vamos a pedir? Bueno, este es otro activo que hemos estado comprando. Podemos ver que ha estado muy sobrevendido, muy bajista. Así que bueno, estamos pensando más bien en una operación de swing trade, mirando 3, 4, 5 años en adelante. Lo normal, sinceramente, es que nos dé un retorno muy bueno. Y la última adquisición que hicimos, Intuit, compañía del sector de software. Sabemos que ha estado totalmente destruido este sector. Mínimo de 52 semanas, 80% por debajo del fair value, 70% de descuento comparado con sus promedios históricos y algunos múltiplos un 70% por debajo del sector. Crecimiento de doble dígito proyectado para los próximos años. Así que bueno, ¿qué más vamos a pedirle? Podemos ver que la tendencia sigue siendo muy bajita. No me extrañaría que veamos más caídas. Pero bueno, desde el punto de vista fundamental, realmente son muy buenos precios. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios. Compartimos estos portafolios todas las semanas. Va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. También los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa. Y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. A continuación, vamos a hablar de las operaciones con opciones que hicimos en el portafolio, que fueron bastante. Podemos ver que lo primero que hicimos fue abrir un put credit spread en Pexi. Vimos caídas significativas en Pexi durante el último mes. Creo que incluso para comprar acciones está interesante. Vamos a ver que en los portafolios de largo plazo estuvimos comprando. Podemos ver que nos dieron $96 por ese put credit spread. Si lográramos comprar un paquete de 100 acciones en 140, me parecen precios excelentes. Fíjense además que los $140 han sido zona importante de soporte y la compañía venía bastante sobrevendida. Cerramos este naked put que tenemos en SoFi con un 50% de ganancia. La acción rebotó, por cierto, ha estado cayendo. No me extrañaría que podamos entrar de nuevo. Tuvimos una pérdida de más de $700 en Google.
Aquí hicimos un trade de corto plazo y podemos ver que no funcionó. Realmente estábamos esperando un retroceso a la media móvil de 8 periodos y bueno, en términos generales no funcionó, ¿ok? También hicimos un put credit spread en New Holding, nos dieron $44 de crédito. La idea es comprar un paquete de acciones en $12, sobre todo porque New, vamos a verlo en un momento. En primer lugar, cotiza por debajo del fair value, cotiza a 18 veces beneficios, está en la parte baja de esta línea tendencial. Así que bueno, creo que son buenos precios. Y dije, mira, en vez de entrar directamente con acciones, voy a comprar opciones. Mi precio promedio en esas acciones estaría más o menos en 11.50. Y bueno, en el peor de los casos voy a comprar un paquete de 100 acciones. Y me parece que hasta el momento ha funcionado bastante bien. Si la acción sube, me quedo con la prima. Si baja, compro las acciones. También podemos ver que hicimos otro call credit spread en Google. Aquí aplicamos un margen de seguridad mayor. Nos dieron $70 en crédito. Podemos ver que hicimos otro naked put en SoFi, volvimos a entrar, en este caso nos dieron $72 de crédito. El call credit spread que habíamos abierto acá abajo en Google de 70 en 70, que nos habían dado $70, lo cerramos con un 68% de ganancia. Y recientemente también hemos hecho otras operaciones, por ejemplo, un put credit spread en Nvidia, que nos dieron $58. Si lográramos comprar un paquete de 100 acciones en $190 en Nvidia, sinceramente creo que serían precios muy buenos, ¿ok? Habíamos dicho que el fair value más o menos de Nvidia ya está por encima de $200 y también la principal zona de compra podría estar en torno a $195-200. Por eso, bueno, zona de $190 me parece muy buena zona para comprar. También roleamos el contrato de Salesforce. Recuerden que tenemos un naked put de $200, nos dieron $230. Cerramos un naked put que teníamos en Carnival Corporation, 60% de ganancia. Abrimos otro put credit spread en Mastercard, zona de 460. Habíamos hecho algunos cálculos. Si Mastercard cae a la zona de los $460, serían múltiplos en lo que nos vemos las compañías por lo menos en la última década. Es decir, estarían los múltiplos más baratos de la última década. Por eso hicimos esa operación. También hicimos un put credit spread en Salesforce. Nos dieron $81 en apenas par de días. Al otro día, de hecho, cerramos ese put credit spread con un 50% de ganancia. Hicimos un call credit spread en Dell, apostando una caída de la acción. Nos funcionó bastante bien. Fíjense cómo habíamos ganado $218 y vean cómo lo cerramos acá con un 30% de ganancia. También cerramos con un 75% el naked put en SoFi y también hicimos otro put credit spread en Procter & Gamble donde nos dieron $86. En el caso de Procter & Gamble también tendríamos que ver una caída significativa en la acción. La parte baja está en $130 y podemos ver aquí que los mínimos de la compañía en los últimos años ha estado en estas zonas, bueno, mucho más arriba. Tendríamos que irnos a precios del 2022 para que Procter & Gamble caiga por debajo de $130. Netflix, recientemente también hicimos un put credit spread, zona de $75, creo que serían precios muy buenos de compra, ¿ok? En términos generales, hemos logrado sacar un mes positivo en cuanto a las opciones. Normalmente hubiéramos capturado mucho más crédito, pero bueno, hay que decir que el call credit spread de Google no nos salió bien y eso nos pasó factura. Por eso cerramos un mes con ligeras ganancias, pero no tan positivo como otros meses. Pero bueno, sabemos que es así. Las opciones tienen un cierto por ciento de margen de ganancia. Hay veces que no van a funcionar. Lo importante es que en la mayoría de los casos funcione. Y de hecho, hasta ahora todos los meses de este año lo hemos cerrado con ganancias en la parte de las opciones. Vamos a ver cómo queda el portafolio después de todas estas operaciones. Podemos ver aquí que todavía tenemos una posición en cash bastante grande, 32%. En los bonos del tesoro a corto plazo tenemos casi un 30%. Realmente si juntamos toda esta cantidad de liquidez que tenemos, representa más del 60% del portafolio. Microsoft, bueno, en términos generales representa más del 10% del portafolio, pero con esta inversión en los bonos bajó 7.8% de portafolio. Después Meli, Mercado Libre 4.8%, Nvidia 3.4%, después un poquito por debajo 3.2% en Domino's. Entre un 3 y un 2% tenemos a T-Mobile, Salesforce, Nike y el TLT, además de Booking. Y por debajo del 2% Uber, Netflix, Mastercard, McDonald's, Adobe, Intuit, United Health Group, Royal Caribbean y también el ETF que sigue las aerolíneas que tiene como ticket symbol Jets. Creo que hay algunos muy interesantes. Seguramente Intuit vamos a seguir comprando los precios actuales. McDonald's y Mastercard me siguen gustando los precios. Uber también, recuerden que el objetivo es comprar un paquete de 100 acciones. Hay varias compañías también tecnológicas. Salesforce por debajo de $200 me siguen pareciendo muy buenos precios. T-Mobile, Domino's, en fin. Muy interesante Nvidia. Le hemos estado dándole seguimiento recientemente.
Saben que la estoy esperando en $200, pero yo, si les soy sincero, en cualquier momento, si toca la media móvil de 50 periodos, que estamos muy cerca, seguramente lleve algunas acciones. Continuamos con el portafolio de largo plazo. En este portafolio recuerden que la idea es todas las semanas hacer compras periódicas en compañías de calidad a buenos precios. Y podemos ver que las últimas operaciones que revisamos en el video del mes anterior fue esta venta que hicimos en Google, donde tomamos ganancias parciales. A partir de ahí, bien interesante que hemos podido comprar Meta de regreso por debajo de los $600. Vean esta compra que hicimos inmediatamente en los $600 y después recientemente la hemos podido comprar en 591. Recuerde que Meta cotiza a múltiplos realmente bastante atractivos. Fíjense por acá que la tenemos a 21 veces beneficios, ya esto por debajo de sus promedios históricos y de hecho todas las métricas ya están por debajo de sus promedios de los últimos 5 años. Además, las estimaciones de crecimiento siguen siendo muy buenas. Una compañía de la calidad de Meta por debajo de sus múltiplos históricos, creciendo a doble dígito, ¿qué más le podemos pedir? El problema sabemos que está en el flujo de caja, que los flujos de caja se han visto bastante dañados. También hay que decir que podemos ver aquí claramente que la tendencia no es muy positiva en la acción. Hemos visto caídas y bueno, en el peor de los casos perfectamente podríamos irnos a visitar la parte baja de la tendencia, precios incluso cercanos a los $500. También estuvimos comprando acciones de Home Depot. Esta es una de las que más hemos comprado. Hemos hecho varias compras de acumulación. Home Depot ya cayó a múltiplos bastante atractivos. Habíamos dicho que por debajo de 3.35 ya me parecían múltiplos atractivos y vean que está en 308. Es una compañía además que ya cotiza por debajo del múltiplo histórico promedio, dividendo el 3%, proyecciones de crecimiento sólidas. Podemos ver aquí que está bastante sobrevendida, alejada de la media móvil de 200 periodos. Así que bueno, hemos aprovechado para hacer bastante compras en la compañía. Al igual que en el portafolio de trading, también estuvimos comprando acciones de McDonald's. No lo vamos a analizar de nuevo, ya la vimos, parte baja de la tendencia, por debajo del fair value, por debajo de sus múltiplos históricos promedio, dividendo del 2.64, aumenta el dividendo bastante, así que bueno, otra compañía para ir acumulando. UPS también tuvo caídas interesantes, la llegamos a ver por debajo de la media móvil de 200 periodos. Fíjense que en el caso de UPS lo más interesante es este 6% de dividendo, muy bueno. Y además las proyecciones de crecimiento a largo plazo no están nada mal, teniendo en cuenta que los múltiplos actuales son bastante atractivos. Fíjense que ha dado en meses anteriores compras muy claras cuando ha tenido estos toques y ruptura de la media móvil de 200 periodos. Y bueno, ahí hemos aprovechado para hacer algunas compras en la compañía. Mastercard, por supuesto que si la compramos en el portafolio de trading, también estuvimos comprando en el portafolio de largo plazo. Yo creo que incluso tiene mucho más sentido invertir a largo plazo que en trading. Podríamos ver más caídas, pero si la miramos como una inversión de 5 o 10 años en adelante, muy barata la realidad. Fíjense que el forward PER está a 21 veces, cuando esta es una compañía que históricamente ha cotizado a 36 veces. Así que bueno, realmente los múltiplos muy atractivos en la compañía. Visa hicimos alguna compra también. Las caídas no han sido tan significativas, por eso no hemos podido comprar un poco más agresivo. Creo que en términos generales la compañía puede caer un poco más. Y además vean que hay algunos múltiplos todavía un poco por encima de sus promedios históricos. Lo contrario a Mastercard, que está bastante por debajo de los promedios históricos. De todas formas, caídas por debajo de los $300 en Visa, me parece que es otra compañía bien interesante. Hicimos un par de ventas, aunque lo voy a dejar para final. Vamos a ver qué otras compañías estuvimos comprando. Como pueden ver, la que ya le hemos comentado. Nvidia, pude hacer algunas compras en Nvidia. Después de su reporte de ganancia, que fue salvaje, brutal, la acción cayó. Y recientemente hemos podido volver a hacer compras, ¿ok? Le he dicho que la zona de los $200 o por debajo me parece una zona clave de compra. Pero bueno, ya los precios actuales, si les soy sincero, están muy interesantes. Forward PER a 16 veces. Con esta compañía, ¿qué más le vamos a pedir? Podemos ver aquí que también compramos Pepsi. Habíamos visto que esa zona de 240 me parece una zona muy atractiva de compra. Estamos más o menos ahí en 142. Podemos ver que en el caso de Pepsi estamos por debajo del fair value, por debajo de los múltiplos históricos promedio, dividiendo más del 4%, sólidas expectativas de crecimiento. Así que bueno, esta es una compañía que cada vez que la veo sobrevendida, lejos de la media móvil de 200 periodos, cerca de 140, 145, a mí me parecen compras muy claras. Pudimos comprar Waste Management en la zona de los más o menos $210. Habíamos dicho que era una zona bastante atractiva y rebotó exactamente ahí, lo vamos a ver en la gráfica. Ya la compañía sigue por debajo de los promedios históricos, que la llegamos a ver un poco más barata. Las expectativas de crecimiento son sólidas porque este es un sector recogida y tratamiento de basura que no para de crecer. Y fíjense esta zona de 210 cómo exactamente rebotó ahí, ¿ok? Si vuelve a caer esa zona, creo que ahí podríamos, por supuesto, volver a acumular. Es una de mis compañías preferidas. Nexer Energy volvimos a comprar después de mucho tiempo. Se nos había ido hace ya bastante tiempo de zonas de compra, pero bueno, hemos visto a todo el sector
pasándolo un poco mal. Y bueno, esto nos posibilitó hacer compras, sobre todo desde el punto de vista técnico y fundamental, me parece que bastante buenas. En primer lugar, por debajo del fair value, por debajo de los múltiplos históricos de la compañía, dividendo de casi el 3%, sólidas estimaciones de crecimiento, sobrevendida y en la media móvil de 200 periodos. Bueno, teníamos todos los ingredientes para hacer compras. No me extrañaría que vengamos a buscar la parte baja de la tendencia. En ese caso, creo que incluso para el portafolio de trading tendría sentido. También hicimos compras en Lockheed Martin. Ha seguido, según mi opinión, en una zona muy interesante. Por debajo de la media móvil de 200 periodos, bastante sobrevendida. Por debajo del fair value. Ya el ratio precio-venta está por debajo de sus promedios históricos, dividiendo en más del 2.6%. Sólidas proyecciones de crecimiento. Vean lo que les decía. Por debajo de la media móvil de 200 periodos y sobrevendida, ¿qué más les vamos a pedir? Yo diría que si podemos pedirle algo es que caiga un poco más hasta esta línea tendencial. Ahí yo creo que tendríamos incluso zonas de compra para el portafolio de trading. Ahora, en cuanto a las compañías donde tomamos ganancias, 2, AMD y Nvidia. AMD, a pesar de que ha corregido más de un 10% en la última sesión, me parece que la verdad que está bastante cara. Yo creo que es una clara acción para ir tomando ganancias. Podemos ver que está un 62% por encima del fair value, los múltiplos súper caros. Las proyecciones de crecimiento son muy buenas. Pero bueno, me parece que está más cara que Nvidia ahora mismo. Vean la gráfica donde está. Realmente creo que está súper cara. En el caso de Nvidia tomamos ganancias. ¿Por qué? Porque había tocado nuestra zona objetivo de toma de ganancias. Podemos ver que fue esta línea tendencial. Ya estábamos muy sobrecomprados y dije, mira, ahí para el portafolio de largo plazo ya Nvidia se había convertido en una posición muy grande y aproveché para tomar ganancias. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan Vamos por a el ver ahora dinero. cómo queda el portafolio después de todas estas operaciones. Tenemos aproximadamente el 6% de portafolio en cash. Luego, con más de un 5%, Microsoft sigue siendo nuestra principal posición. Por debajo del 5%, pero por encima del 4%, Pepsi, United Health Group, Salesforce, Amazon, Nike, McDonald's y Mastercard. Por debajo del 4% y por encima del 3%, Meta, UPS, Procter & Gamble, Disney, Home Depot, Nvidia. Por debajo del 3% y por encima del 2%, tenemos a Realty con Adobe, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Starbucks, Lockheed Martin, West Management, Tesla, Google y Costco. Y por debajo del 2%, Palo Alto Network, Apple, Caterpillar, AMD, Nexera Energy. También tenemos a Walmart y JP Morgan Chase. Como podemos ver, es un portafolio muy diversificado. Fíjense el peso de los sectores. Ninguno prácticamente pasa del 20%, así que muy contento. Además, el portafolio ha tenido un rendimiento excepcional, más de 25% en el último año. No nos podemos quejar. Continuamos con el portafolio de dividendos. Como viene siendo costumbre en los últimos meses, este ha sido un portafolio que ha estado muy tranquilo. Ha tenido menos oportunidades de compra que otros portafolios. También hay que decir que en los últimos días que la bolsa ha corregido, este portafolio se ha disparado. Un día estaba cayendo el Nasdaq un 3% y este portafolio subiendo casi un 2%. Así que bueno, este es el tipo de comportamiento que buscamos en este tipo de portafolios. Las últimas operaciones que vimos en el video del mes pasado fue esta compra que hicimos en Hershey, que por cierto Hershey ha sido una compañía que hemos vuelto a acumular. Pero bueno, vamos a empezar por las primeras. Hemos hecho varias compras en Concas. La verdad que Concas me parece que para dividendos está en una zona muy buena de compra. Lo vamos a ver ahí desde el punto de vista técnico. Y además, vean los múltiplos. Cotiza 4 veces beneficios, 2 veces flujo de caja y menos de una vez tanto precio valor libro como precio ventas. Podemos sumarle el dividendo del 5.55% y las estimaciones de crecimiento son positivas los próximos años. Aunque bueno, en el corto plazo podemos ver un poco más de caídas. Fíjense por acá que está sobrevendida, separada de la media móvil de 200 periodos. Así que bueno, yo voy a seguir acumulando. Creo que son precios muy buenos. Otra compañía que hemos estado comprando ha sido Best Buy. Se disparó en algún momento muchísimo. Ya se nos ha ido un poco de zonas de compra, pero fíjense que a pesar de eso sigue por debajo del fair value. Sigue a múltiplos atractivos, dividendo más del 5%, sólidas expectativas de crecimiento. Fíjense cómo se disparó. Estuvimos haciendo muchas compras acá abajo. Luego del reporte de ganancias se dispararon las acciones. Así que bueno, vamos a esperar a ver si vemos algo más de caída porque están muy sobrecompradas por el momento. McDonald's ya le hemos analizado, le hemos estado comprando para todos los portafolios.
Lo más interesante de McDonald's es ese crecimiento de más del 7% en dividendos. Además, una compañía creciendo el dividendo más del 8% para los próximos años y ya dando un dividendo, como vemos, del 2.64. Bueno, aproveché para hacer varias compras de acumulación. Pepsi también la estuvimos comprando para este portafolio. Vimos ahí ese dividendo excelente de más del 4%. Comcast, Home Depot de nuevo, Pepsi, Home Depot, McDonald's. Como pueden ver, hemos estado enfocándonos en estas compañías que han estado bastante baratas. También, como les mencionaba, he estado comprando de nuevo Hershey. Finalmente ha dado algo de corrección. Parecía que se nos iba a ir. Pero bueno, las compañías siempre nos vuelven a dar oportunidades de inversión y Hershey no fue la excepción. Dividendo ya de más del 3%, por debajo del fair value, sólidas estimaciones de crecimiento, muy cerca de esta línea tendencial, debajo de la media móvil de 200 periodos. Pueden ver aquí que esta línea tendencial ha sido una zona clara de compra y bueno, ahí estuvimos aprovechando para comprar. También estuvimos comprando Lockheed Martin para este portafolio. Lockheed da un dividendo bastante alto, 2.61%. Lo más interesante es ese crecimiento de más del 7% del dividendo. Así que bueno, la principal razón es que estamos buscando también crecimiento del dividendo, no solamente el dividendo actual, ¿ok? Vamos a chequear cómo queda el portafolio después de todas estas compras. Podemos ver que tenemos un 4.4% del portafolio en cash y posiciones por encima del 4%, Comcast, UPS, Pepsi y Best Buy con un 4.5%, Mondelez, Hershey, Kenvue y Procter & Gamble 4.1%. Por debajo del 4% y por encima del 3%, Tyson Foods, United Health Group, American Tower, Verizon, AbbVie, QSR, Target, BC Properties, CVS y Merck, además de Starbucks. Y por debajo del 3% tenemos a Colgate-Palmolive, Pfizer, Kimberly-Clark, Coca-Cola, el ETF SCHD, Lockheed Martin, Real Tincon, Johnson & Johnson, McDonald's, Home Depot y Morgan Stanley. Dentro de la diversificación he estado considerando rotar ciertas posiciones de consumo defensivo, tal vez a posiciones un poco más volátiles. Le planteaba recientemente que podríamos hacer algún tipo de rotación, por ejemplo, de Colgate-Palmolive a Nike. Sería del consumo defensivo a consumo cíclico, sobre todo porque el crecimiento de dividendos y el dividendo actual de Nike está bien interesante, ¿ok? Pero bueno, ahí le añadiríamos un poco más de volatilidad al portafolio. Pero sí estoy considerando rotar un poco más allá del consumo defensivo, buscando tal vez un poco más de crecimiento en esos dividendos. Continuamos con el portafolio cripto. Podríamos titular esta sección El regreso de las criptos. Fíjense que desde aproximadamente principios de abril no habíamos tenido oportunidades, pero últimamente las criptos han caído y han vuelto a aparecer esas oportunidades. Simplemente hay que ser paciente, el mercado siempre nos vuelve a dar oportunidades. Vamos a empezar con Bitcoin. Hemos podido hacer compras de acumulación bien interesantes. Fíjense que compramos en 75,000 más o menos, después en 68,000, volvimos a reforzar en 61,000. Así que realmente nos ha dado muy buenas oportunidades de acumulación en la principal criptomoneda. Fíjense que recientemente hemos roto todos los mínimos anteriores, hemos caído a precios que no veíamos hace muchos años, específicamente desde octubre del 2024. Así que bueno, mientras más siga cayendo, por supuesto que voy a aprovechar para comprar un poco más. Hemos ido poniendo órdenes de compra, el RSI está en 14 puntos, extremadamente sobrevendido. Hacía muchos años que no veíamos a Bitcoin tan sobrevendido porque la liquidación en el corto plazo ha sido muy grande. También hemos hecho compra en Ethereum. Podemos ver que compramos en la zona de aproximadamente los 2080. Volvimos a comprar en los 1955. Recientemente en 1740. Pueden ver compras de acumulación a la baja. Este es otro activo que ha roto todos los mínimos anteriores. En la última sesión se desplomó un 12% y podemos ver que no estamos muy lejos de la zona de los 1385. Parecía que no íbamos a volver a esa zona de abril del año pasado, pero finalmente sí estamos muy cerca, ¿ok? Creo que compras en esa zona de los 1385 realmente sería una zona excepcional muy buena, ¿ok? Si rompemos a partir de ahí, la próxima zona, los mínimos del cripto invierno, zona ya por debajo de los $1,000. Solana también hemos hecho compras. Recuerden que aquí tratamos de comprar más Bitcoin que Solana y Ethereum. En el caso de Solana hicimos compras en los 81, casi $82, luego en los 77 y recientemente los 67. Así que te pueden imaginar que las caídas también han sido bastante agresivas. Vean la gráfica. Estamos en precio que no vemos desde diciembre de 2023. Y bueno, podríamos decir que en el caso de Solana no tenemos ningún soporte claro e importante mucho más abajo, ¿ok? Pueden ver aquí que la estructura también de Solana ha sido bastante más bajista que el resto. Así que bueno, este es un activo que yo diría que es mucho más volátil tanto a la baja como al alza. Imagínense si vuelve a alcanzar los máximos recientes, podríamos hablar de una revalorización del 300%. Así que bueno, es un activo mucho más volátil, también lo estamos acumulando a los precios actuales.
Luego de estas operaciones todavía tenemos más del 20% de portafolio en cash, así que todavía tenemos margen para comprar. Luego tenemos Ethereum 23.7% de portafolio, Solana 25.5% y Bitcoin casi el 30%. Le había comentado que últimamente estoy haciendo muchas más compras en Bitcoin, por lo menos el doble de Solana e Ethereum, porque realmente me parece que los precios actuales de Bitcoin son excepcionales, sobre todo si pensamos a largo plazo. Como vimos en el video de amigos, varios activos, principalmente defensivos, estuvieron muy interesantes durante las semanas anteriores y algunos de ellos hemos estado aprovechando para comprar, y recientemente caídas en sectores tecnológicos nos han posibilitado también entradas en este sector. Dentro de los principales activos que estuvimos comprando para el portafolio de trading, podemos mencionar a Royal Caribbean, el TLT. También estuvimos comprando varias acciones de Domino's y McDonald's, que bueno, muchos de ellos son activos defensivos. También bonos del tesoro de corto plazo, T-Mobile y recientemente Intuit. También muchas operaciones con opciones, como por ejemplo Procter & Gamble, Dell. Estuvimos shorteando también a Google, Salesforce, Mastercard, Nvidia. Como pueden ver, también ha habido mucha volatilidad y esto nos ha posibilitado todas estas compras. Algunos de esos activos incluso lo hemos comprado para largo plazo, como por ejemplo Mastercard y Nvidia, que recientemente hemos estado comprando. También significativas las caídas en las criptos, donde también hemos podido hacer compras. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% los mismos, y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerden que en la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado siempre les dejo nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, que estamos utilizando hoy para ver los portafolios y también para hacer análisis fundamental. Y en el segundo enlace de cada uno de los videos del canal tenemos nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los mismos. También tenemos por ahí libros, presentaciones, directo diario para miembros, servidor Discord, miles de inversores hablando de bolsa todos los días, los cursos Stock Tracker para que le dé seguimiento a los precios objetivos y fair value de las compañías y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.